y vamos a Sí. empezar la clase porque ya estamos completitos. Доброго Ujú. ранку, доброго дня, hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén. Aquí estamos en nuestra clase abierta con Romina, nos toca el día. Y esta clase va a ser muy especial porque Romina creció escuchando ucraniano. Para ella, en cierta medida, ucraniano es un idioma heredado, pero también tuvo obstáculos para seguir sumergida en el idioma. Entonces, es como una mezcla entre ucraniano heredado y ucraniano como extranjero, que la mayoría de los presentes acá aprenden ucraniano como extranjero. Entonces, vamos a ver qué hacemos. El tema que tú me habías, no el tema, sino el problema lingüístico, gramatical que tú me habías planteado eran los casos. Y yo Como la creo, mayoría. sí, yo creo que en tu caso en particular, que tú conoces tantas palabras, porque aunque no lo creas, lo que has aprendido antes, igual está en tu cabeza, solo que hay que sacarlo de ahí, sacarlo de ahí, sacarlo de ahí. Entonces, en mi opinión, lo más eficiente para ti sería rodearte del idioma de todas las maneras posibles. Nosotros para hablar un idioma necesitamos desarrollar cuatro áreas. El habla, la escucha, o la audición, comprensión auditiva, la escritura y la lectura. Lo más fácil es la lectura. Entonces, Mm. tú puedes empezar a agregar la lectura en ucraniano todos los días, unos 15 minutos. El habla. No tienes, me imagino, tanta gente alrededor tuyo para hablar, pero sí puedes hablar en el chat en ucraniano. Y cada vez que tú emitas un mensaje, si tú me das permiso, si tú me autorizas, yo te lo corrijo. Entonces, Por supuesto, por de- supuesto. qué bien. Entonces, de esa manera vas a ir amoldando, ajustando, limando esas asperezas. ¿Cómo practicamos cómo se llama? La audición la comprensión auditiva. Es muy temprano todavía. Aunque yo Mm. también me levanto temprano, yo me levanto todos los días bastante temprano. El... Escuchando. Si quiero escuchar, tengo que escuchar. Entonces yo estaba pensando, ¿de qué vamos a hablar contigo? Porque eso de los casos, por muy genial que sean mis materiales y mis clases, ¿cierto, David Mares? Que él va a mis clases también fuera de las clases abiertas, es como aburrido. Tengo que reconocer, ¿sí? Cuando tú solo aprendes los casos por aprender los casos, es aburrido. Mucho más divertido es cuando tú los aplicas. Entonces yo dije, y tú me vas a decir si te parece. Yo dije, ¿qué tal? Porque tú me mandaste un texto. ¿Qué tal si yo pongo ese texto, lo analizamos, te explico, porque es lo que te nació a ti? Tú querías decir esto y cuando tú quieres decir algo y si yo te lo ajusto, tú ya no lo vas a olvidar o te vas a acordar cuando lo necesites. Y después te propongo que hagamos un viaje a tu jubilación, porque tú me habías dicho que cuando jubiles querías Ujú. vivir en Ucrania, yo también. ¿Sabes? Mientras preparaba la clase me dieron más ganas todavía, muchas ganas, y te voy a mostrar por qué. Entonces, si te parece bien, yo ahora voy a mostrar el texto que tú me habías enviado y lo analizamos frente a todas las personas. Lo voy a hacer de la manera más cuidadosa posible, porque mi objetivo no es decir, "Sí, Romina no sabe nada, mira, no sabe conjugar los verbos". No, mi objetivo es que con un ejemplo real, con tu propio ejemplo, tú veas cómo es mejor, porque lo que tú dijiste se entiende pero se puede Ujú. decir de una manera más precisa, más ordenada. Entonces, Seguro, seguro. Igual, a ver, a mí no me da vergüenza hablar como hablo o ajá, decir lo que sé decir porque sé que está mal, pero por supuesto que necesito que alguien me diga qué es lo que está mal y de todo lo que me corrijan, algo me va a quedar. de seguro. De hecho, este fue uno de mis problemas acá en Chile, cuando yo le pido a las personas, por favor, si yo lo dije mal, corrígeme, me dicen, ah, que no te entiendo. Y dije, yo sí, yo sé que tú me entiendes, pero haz que yo hable más claramente, porque a veces no basta con que tú me entiendas. Yo quiero que tú me Ujú, entiendas súper bien y yo quiero después expresarme bien. Entonces, si estás abierta a estas correcciones, de seguro tu proceso de aprendizaje va a ir disparado. Entonces, ujú. vamos, comparto la pantalla y yo le puse a la presentación el nombre Коли я вийду на пенсію. Коли я вийду на пенсію. Як ти розумієш це? ¿Cómo lo entiendes? Cuando me vaya a jubilar. Так, українською, коли ми jubilamos, ми salimos a pensión, salimos de pensionados. Literalmente, salimos a la pensión. Salir, виходити es Ujú. salir, la salida. Y yo
quise no solamente hablar, quería, no sé si me va a funcionar ahora, no solamente hablar de los casos, porque los casos son simplemente un adorno. Lo que es la locomotora son los verbos, entonces hablar del futuro. En la clase anterior con Alejandro habíamos conversado de todas las formas verbales y hoy día nos vamos a enfocar en el futuro porque esto nos permitirá ver cómo funcionan los casos también. Pero antes de que lo hagamos, este es el texto. Ти сказала, добрий день, мене звати Ромina Argentinka. Si tú me dices esto, está perfecto. Pero yo como ucraniana quisiera a esta frase agregar ya. Los ucranianos no usan los verbos ser y estar, pero sí usamos los pronombres personales. Yo digo, ya Ah, argentinka, ya ucranianka, Jesús, te hispanets, porque el único tiene la cámara encendida, además de Romina, así que puede molestar. Si Jesús dice, Menesvati Jesús, ya, mira, se fue. no, no, no me molesta para nada, ¿eh? No me molesta para nada. Él no quiere, él no quiere responder, entonces no quiere hablar ucraniano. Ya hispanets, él tendría que haber dicho. ¿Por qué? Porque en ucraniano nosotros no usamos los verbos ser y estar en el presente, entonces sí nos apoyamos en los, ¿cómo se llama? En los pronombres ya argentinka. Працюю на заводі, excelente. Y aquí en ucraniano tienes que seguir usando la preposición, Ya. ¿tá? Lo pusiste muy bien la terminación, administratie, pero me falta la preposición porque la preposición es la que me dice qué es lo que quiero decir. ¿Qué preposición na o v agregarías a administratie? Bu. В адміністрації. І dímelo ahora, працюю на заводі в адміністрації. ¿Cómo lo dirías tú? Працюю на заводі в адміністрації. Pracuji na zavodi na administracji. Mira, tú dijiste que pondrías v, pero pusiste na. Mm. A ver, працюю на... Pracuji na zawodi w administracji. Y aquí yo escucho que tú te esfuerzas, que es algo aprendido. Y yo quiero que te salga natural. Y para que salga natural, jamás, jamás, jamás separen v, salvo que quieran decir. Y yo estoy en el colegio. Cuando yo quiero marcar eso y es una situación que donde tengo que en el colegio y no sobra. ¿Y tú a dónde te metiste? No sé, imaginemos una situación así. Entonces tú Mhm. escucha cómo lo hago yo. Працюю на заводі в адміністрації. Dobre. ¿Qué te Pracuji na zawodi w administracji. Exacto, cuando tienes esa V chiquitita, la juntas a la palabra que sigue, в администрации, працюю на заводе, в администрации. Y también me sirve como está, pero un ucraniano diría, я працюю на заводе, в администрации. Aunque tenemos el verbo працювати, para que suene más natural en ucraniano, le agregamos ya. Podemos prescindir, pero más natural, más nativo sería con ya. Я працюю на заводе в администрации. Es como cuando un ucraniano que aprende español siempre dice, yo trabajo en una fábrica, una planta. Yo como, no sé, manzanas de desayuno. Cuando dicen yo en cada situación, nosotros, porque en ucraniano lo Claro, hace. Entonces, si quieres claro, hablar en para ucraniano, nosotros es al revés. Para sí, nosotros exacto. es Sí. omitir el sujeto. Siempre hablamos de manera tácita. Exacto, sí. Entonces, я працюю на заводі. Далі, ти кажеш, у мене дві сини. І я починаю думати. ¿Tienes dos hijos varones? Tak, Так. Entonces, el número dos en ucraniano tiene dos formas. Unas, які? Quizás tú ya sabes. El uno dwa. tiene, так, у A нас Oden. два і lo que tú habías puesto дві. Один, Sí. одна, одне. Y plural. Одни, el número uno tiene más formas, el número dos tiene dos formas. Son dos formas antiguas que se conservan en el idioma ucraniano todavía, porque en ucraniano antiguo existía la forma de, no sé cómo se llama este término en español, pero así como hay singular, plural, también habían formas de, dublar, no sé cómo decirlo, no, no lo miré, no lo busqué Duplicar. forma que explica dos, ¿sí? Que hay Ujú. otro para explicar una cosa, uno para muchas cosas y uno para dos cosas, después tres cosas, etcétera. En ucraniano Era es el dual. el dual, eso, gracias, tak. En ucraniano es dvoyina, pero dvoyina existió hace siglos y solo se conservan algunas formas de dvoyina dual. Me gustó eso, gracias. Entonces,
Si yo hablo de algo que es masculino, yo sí o sí tengo que usar forma masculina. Два сини. Si tuvieras dos hijas, tú dirías дві доньки. Два сини Ah, y доньки. Yo este tema lo explico con el dinero, porque ujú. ¿cómo se llama la moneda ucraniana? Hrevnia. Гривня. Так? Ay, ¿de dónde salió ese símbolo? Ahí alguien pone algo en el chat. Vamos a En revisar. árabe también hay dual. Al dual. Ah, mira. Que aquí vamos a aprender todos de todo. Y dólar. Dólar. Entonces, hryvnia se vona, porque termina en ya. Y Ujú. dólar es vin, porque Pavlovich, termina en claro. una consonante. Y va a ser lo siguiente. Si tú ya sabes cómo se dice un dólar O den dólar. o de un dólar, ¿cómo se dice два, три, чотири? Porque 2, 3 y 4 nos piden otra forma. Dólares. Dólares, correcto. Y 5 y más, Dólarid. молодець, доларів. Con гривня va a pasar одна гривня, porque одна Hrevnia. cambió de Takosh. género, sí, pero después дві, три, чотири, ya va a ser otro, otra forma de la palabra гривня. A ver si te sabes cómo se dice. Hreven. Riven, молодец. Viste, yo te dije que tú tienes potencial porque tienes muchas palabras incorporadas y yo estoy segura que tienes formas también incorporadas. Lo que tú necesitas ahora, no los casos, sino la fluidez. Impregnarte tanto, tanto, tanto del idioma que te salga todo esto automáticamente, porque el proceso de aprendizaje es acumular, 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 acumular y cuando ya se hace todo tan obvio y tan completa la cabeza de las palabras y formas, expender o como se entregar. Y cuando son 5 hryvnias, ¿cómo será? Ой, 4, perdón. 5 гривень Eh, буде, me equivoqué. 5 гривень y 2, 3, 4. Ahí sí. Una forma más Hreven. de la palabra гривня. Одна гривня. Si alguien ya sabe, me puede decir, ¿cómo se dice 2 гривnas? Ніхто не знає. Ya. No pasaron el examen de viaje a Hrevenni. Ucrania. Гривні, eso. Hrevenni. Гривні, молодець. Lo femenino va a terminar en y o en i. Гривні. Гривня, гривні, гривень. Далі. Vamos a seguir tu texto. Ось тут українську, що це було, валить? Esta palabra no me suena en ucraniano. Ah, en ballet. Ballet. Jak Supuse, Alexandra se tańczuje так. ballet. Supuse que A era veces algo fonético. Ballet. no sé cómo se escribe. Ballet. Так, ¿te бачиш? ¿Lo puedes ver ahora? Tac, tac, tac. Так? Entonces, танцюють. Вони танцюють, сини? Ni, ya. Pero tú pusiste tanzuyut. ¿Viste? Eh, Si hubieras puesto ya, yo te habría entendido mejor porque está ya y que te hayas equivocado con la terminación y pusiste forma de plural, por eso yo pensé que eran los hijos que bailaban. Si tú pones el pronombre, hay más probabilidades que te entiendan mejor que no pongas el pronombre y te equivoques con la terminación. Esa es la fórmula. Entonces, si tú quieres decir que eres tú la que baila, ¿cómo lo dices? ya, танцюю. Танцюю, сі. Я танцюю. І це дуже цікаво. Дивися, в українській мові ми йдемо на балет, але танцюємо в балеті. Esa es Ajá, ese es el problema con esas preposiciones в y на. Я иду в театр на ballet, porque aquí ballet es como una función, algo abstracto, pero cuando claro. tú bailas en, en un grupo de ballet, ya es un grupo, es algo físico, algo donde te puedes meter adentro. Entonces ya працюю в балеті. Ujú, Se dice ya танцюю на балеті. Se dice ya танцюю в балеті porque aquí quiere decir que estás incorporada en un grupo. No vas ujú, a una función, no vas a un espectáculo. Te fijas, en un texto tan cortito podemos rescatar mucha gramática y repasar, repasar porque se trata de esto. Y у просвіті, так, просвіта también es como una ente. Entonces, танцюю в українському балеті в просвіті.
Dale, Dos выходные significa el fin de semana. de semana. Ujú. Supongo que tú querías decir los fines de semana. Так, Так, ese es el problema. El fin de semana en ucraniano выходные. El fin de semana. Los fines de semana. Y también hay otra opción en español, por ejemplo, este fin de semana. Bien, por ejemplo, mañana sí, ya acá el, últimamente estamos diciendo, lo acortamos, decimos el fin de, el fin más de. difícil todavía. Pero todas estas formas van a ser en ucraniano distintas. El fin de semana se просто выходные, cuando tú lo nombras. Cuando le Ujú, quieres dar el toque que este fin de semana voy a hacer tan bla, 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 tú dices на цих выходных. Y cuando te mm, refieres a todos los fines de semana que tú haces algo regularmente, tú dices на выходных. ajá, Si quieres decir que lo haces regularmente, tienes que sí o ujú. sí nombrar con la na. No, Porque si tú solo dices выходные, para mí solo significa como nombro. ¿Qué es? Es un día de fin de semana, так? Це вихідні. Субота і неділя– це вихідні, por ejemplo. ujú. І неділя, yo nombro. Неділя– це вихідні. Пішли далі. Doble. Зроблюсь домашні речі, як малювати стіни. Так, no sabía cómo decir, porque sé que Почекай, malvate no se почекай, usa, почекай, почекай. Що я зрозуміла? Я тобі скажу. De hecho, ah, працюю вдома se escribe como una palabra, вдома. ¿Так? todo Porque junto. es un adverbio, sí. Trabajo en casa. Te voy a decir qué es lo que entendí de tu mensaje. Y tú me vas a decir si es lo que querías decir. Y después sí vamos a ver cómo ajustarlo. Entonces, tú haces cosas de casa, como por ejemplo pintar las paredes. Ujú, Entonces, yo te entendí. Tu mensaje cumplió su objetivo. Tu mensaje pudo haber sido más claro si tú si consideraras lo siguiente. Zroblюсь es me convertiré. ah, Entonces, existe esa palabra y existe esta forma, pero no comunica lo que tú quieres decir. La gente te va a entender igual, porque no cambia tan drásticamente en ucraniano el significado. У нас є ujú. слово робити, es hacer, y є слово зробити, que también es hacer. La diferencia es que cuando tú usas la palabra робити, tú la puedes usar en presente, en pasado, en futuro, y va a significar un proceso. Cuando tú usas зробити, solo existe en pasado y en futuro y significa el resultado, una acción que se hizo o una acción que se va a hacer sí o sí. Por ejemplo, щодня я роблю зарядку. Як ти розумієш це? Щодня я роблю зарядку. Кожного дня я роблю зарядку. Hoy hago, no sé qué es Zariatku. Зарядка son ejercicios. Los ejercicios Ah, no es ese como que ir al gym y hacer, exigirse al cuerpo, sino algo que te levantas y te estiras. Esa es зарядка. ah, Cuando yo digo щодня я роблю зарядку, щодня, y todas las palabras que empiezan con щодня, щохвилини, щороку, щотижня, щомісяця, todo con un periodo de tiempo me va a indicar que es todos los días o cada todos. día, ¿tak? Todos los días yo, ¿viste? Yo pongo yo, yo hago los ejercicios. ¿Hago ejercicios o hago los ejercicios? Ay, Google me dice, no, sobra yo. Lo pongo Google, lo pongo acá con fines educativos, porque es así como suena, que a veces me corrige cosas que yo no quiero que me corrija. En ucraniano es importante poner el yo. Cuando yo digo завтра я зроблю зарядку, ¿cómo tú comprendes este mensaje? Mañana haré Exacto. ejercicio. Mañana haré ejercicios. ¿Por qué? Porque si tú usas la forma perfectiva, aunque lo conjugues como presente, ya significa pasado. Futuro. Зроблю es haré. Definitivamente es como un compromiso. Cuando tú usas el verbo perfectivo en forma de presente, es futuro y significa un compromiso. Sí o sí lo voy a hacer. Sí o sí, sí o sí. O sea, si tú dices завтра
Я буду робити зарядку. ¿Cómo lo entiendes? Voy a hacer. Voy a... Mañana voy a hacer ejercicios. Correcto. Y esto es más como una intención. Este es un compromiso. Entonces, cuidado con los verbos perfectivos, porque si dices que lo vas a hacer, lo tienes que hacer. Un ucraniano lo espera. En esa perfectividad, imperfectividad de los verbos, se busca expresar la seriedad de nuestras intenciones. Mañana voy a hacer ejercicios. ¿Sí? No estoy segura. Es una intención. Bien. Y ahora, volviendo a tu forma, зроблюсь. Tenemos el verbo робитися. Pero este es como hacerse, volverse, convertirse. Ujú, Ese sentido. Cuando le agregas ya, se vuelve reflexivo el verbo. ujú, Noticia es hacerse, convertirse. Y lo mismo es робитися, solo que va a ser perfectivo. Робитися se traducen siempre igual, pero se usan en situaciones distintas. ujú, Робитися. Пішли далі. Отже, я роблю. Aquí, ya que hablas de tus todos los fines de semana, я роблю. Домашний sin х, домашний, porque tú usas el caso acusativo después. Lo que hacemos, я роблю, наприклад, зарядку. ¿Te fijas? La terminación u me indica que es acusativo. ujú, Я роблю зарядку. Pero después, en el caso acusativo, solo cambian las palabras femeninas que terminan en a o en ya. Я роблю зарядку, але я роблю вправи. Plurales no cambian. Я роблю Prave. Prave también son ejercicios y es una palabra que está en plural. Я ujú, роблю вправу і es solo una. Я роблю вправу. Кожен день я роблю вправу, щоб мати мускули, так? М'язи, м'язи en ucraniano. А вправи son varias ejercicios, por eso no cambió solo a forma de plural. ujú. Я роблю домашні, і ти кажеш речі. Y esta va a ser la traducción literal ¿de cuál palabra en español? Домашні речі. Literalmente Cosas, cosas. Es cosas no caseras, pero no sabía cómo decir cosas de la casa. дуже просто зараз ти будеш знати. Cuando tú dices домашні речі, en general yo te entiendo, pero un ucraniano aquí diría, я роблю щось по хаті або хатні справи. O vamos a una fórmula totalmente distinta o buscamos un adjetivo en un sustantivo que es más propio del ucraniano nativo. Хатні справи. La palabra справи te suena? De Pravda, Як справи? y exprave, tak, o prave. Справи. Hay una palabra que es справи y la usamos cuando preguntamos cómo estás. Як справи. Tienes razón, vienen de la palabra прав. Правда, правильно, правильний, правдивий, правий, etcétera. Todo eso es прав, correcto, la palabra correcto o verdad o verdadero. Claro, sí. Pero también hay palabras справи y es otra palabra. Справи significan quehaceres, asuntos, negocios. Eso es справи. Cuando yo te pregunto, ¿як справи? Yo te pregunto, ¿cómo estás? Entonces, cuando Ujú. digo хатні справи son quehaceres domésticos o Ah, quehaceres de casa. Cuando yo digo щось по хаті, cuando no quiero generalizar, digo algo por la casa. ¿Tá? Щось. ujú. Пішли далі. І тут ти Dobre. кому малювати. Ти знаєш про таку, зараз я згадаю, боже мій, Катерина Білокур, українська художниця. Ти чула про неї? Може бути. Може бути. Потім пошукаєш después de la clase. Ella que pintaba flores y que no había ido al colegio y que pintaba lo que veía porque vivía en una Ta- especie de También lo hacía zona más rural. sí, y María Primachenko también lo hacía, ¿tak? Ah, Solo que eran distintos estilos. María Primachenko dibujaba cosas claro.
estilo naive y esta, la Caterina Білокур, principalmente flores, flores, flores. Flores, Flores, так? От якщо я, зараз знайду хата. Ahora estoy pensando si es la Bilocur la que dibujaba, pintó su casa primero o María Primachenko, que ahí se dieron cuenta de que ella pintaba muy bien. Pero la palabra maluvate es cuando pintas creando un diseño. claro. ¿Tak? Si tú haces esto, está bien, maluvate No. tiene, ¿sí? Si tú pintas para cambiar el color, es farbuvate, ¿sí? Ah, Es otro verbo, farbuvate, porque sabía que era otro verbo, pero no me lo podía acordar y no quería ir al traductor para buscarlo. tac. Y eso es excelente porque si lo hubieras buscado, yo diría, ah, qué bien, bien armada la frase. Y no aprenderías. Pero Ujú, ahora que tú lo ves de esa manera, pintura como material, no pintura como lo que tú ves en atrás mío, ¿sí? sí, Esta pintura como arte es живопис або cartina, cartina, Cartena. або живопис. Ujú, La diferencia entre cartina y живопис, ambas son pinturas, pero cartina es un cuadro, es un objeto, ujú, y живопис es el arte de pintar, ¿sí? Pintura como el arte, ¿sí? El género. El ujú, живопис cuando tú, no es escultura, no es el cine, no es la poesía, sino la pintura. ujú. Пішли далі твій текст. Отже, роблю домашні справи, наприклад. En vez de як, yo aquí hubiera dicho наприклад. Наприклад. Так? Por ejemplo. Наприклад, фарбувати стіни. Далі Ujú. ти кажеш, мене подобається багато тварини. Y tú quieres decir que me gustan mucho los animales o te gusta que Ah. haya muchos animales. ¿Qué es lo que quieres decir? Me gustan mucho los animales. Окей. Отже, будемо працювати зі словом багато. Слово багато se usa también con los verbos. Наприклад, я багато працюю cuando hablo de la cantidad del trabajo que hago. Yo Ujú, trabajo mucho en términos de cantidad, muchas ujú, horas o produzco muchas cosas. Si tú ujú, hablas de la intensidad y cuando tú hablas de tus gustos, tú no hablas de las cantidades que te gustan, sino de, o sea, si puedes hablar de las cantidades, te puedes decir que me gusta cuando hay muchos perros, ujú, ¿sí? Pero tú querías decir me gustan mucho los animales, ¿sí? Voy ujú, me gustan mucho los animales. Y esto es, tú tienes que usar otra palabra en vez de bajato, porque bajato es cantidad y aquí ujú. intensidad. ¿Qué otra palabra usarías? Cuando hablamos que no, por ejemplo, muy bonito, Дуже. дуже. Мені дуже подобаються тварини. Ujú, Подобаються. Y esto es lo que, si tú dices, мені подобається багато тварини, yo te puedo comprender que te gusta cuando haya muchos animales. Pero tú no hablas de cantidad de animales, sino de intensidad de tus gustos. Por eso tienes que ujú, usar la palabra дуже. Cuando yo te digo, я тебе дуже люблю, quiere decir que mi amor es intenso, te amo mucho, ujú, amo intensamente. Allí donde tú en español puedes cambiar la palabra mucho por intensamente, en ucraniano dices дуже. Cuando ujú. en español tú la palabra mucho puedes cambiar por en cantidades grandes, tienes que usar Ajá. багато. Так? Дуже es intensamente, багато es en grandes cantidades. Bueno, а мені дуже подобаються тварини, і мені дуже подобається, коли є багато тварин. Дивись, як я скажу. Мені дуже подобається, коли є багато тварин. Aquí pusimos las dos cosas, y la cantidad y la intensidad. ¿Cómo entiendes esta última oración? A mí me gustan mucho cuando hay muchos animales. Так, супер. Далі, ти кажеш, у мене дві собаки, і aquí perfecto, дві, porque собака termina en A, es de género femenino gramáticamente. Por eso lo Ujú, usamos con дві. Pero ujú, кіт.
tú usaste la palabra masculina. No, tienes сказала кишки. El otro día, no sé si te has fijado en el chat, hablamos de gatos machos y gatos hembras. En ucraniano, Es uno y uno, es un gato y una gata. Entonces puse igual, ya coté. que tenemos que fijarnos en la gramática y no Ah, en el sexo de los animales de verdad. no, pensé que Lamentablemente, coté era como gato, va, tengo entendido como que coté es gatos puede ser y, gatos y puede ser y en, gato y gata. Si tú dices, porque aquí estamos hablando no de si son machos o hembras. Aquí estamos hablando claro, de que tú tienes dos de estos. dos. Dos de estos Ujú, animales, ¿sí? У мене є лисичка і якийсь птеродактиль, no sé qué es. Entonces digo, два. Sí, ujú, puedes decir дві іграшки, porque la palabra іграшка es femenina, дві іграшки. Pero si fueran, por ejemplo, estos dos gatos, imaginemos que son gatos, yo diría два коти, sin importar que este es hombre, esta es mujer. Два ah, коти. O dices, у мене є дві собаки, кіт і кішка. Si es tan importante para ti transmitir que tienes un gato macho y una gata hembra, tú dices, у мене є дві собаки, кіт і кішка. ah, Два, no, no. два коти. Це те саме, що, якщо в тебе в твоїй ситуації кіт і кішка. Пішли Era далі? como para mencionar que somos muchos Ага, en це casa. я зрозуміла. Ну, aquí mi observación es que la palabra коти te pide que pongas два. Va. Ujú, Porque aunque sea gato y gata, la palabra coti es la que manda. Ya que usaste la palabra coti, es masculina, tienes que usar el número masculino, два. va. Країна– це моя батьківщина, Кетвірно. Я дуже люблю країну і хочу, коли стара, жити в Україні. Aquí, mira, así como está, está perfecto. Yo por ser profesora y estar en clase diría, я дуже люблю цю країну, este país, цю країну, і хочу, коли буду старою. Agregaría futuro. Pero así como está, también puedes decir, me gusta Ujú, el país y quiero cuando vieja vivir en Ucrania. También funciona. Entonces, o agregas futuro o no agregas futuro. Y vamos a ver ujú, a tu vejez. Vamos a ir a tu vejez ahora. Entonces, ya sabes que en ucraniano tenemos tres formas para crear el futuro, para hablar del futuro. Es a través de budu, la más fácil. Tú dices budu, que es el verbo ser en su forma del futuro. La aprendes una vez y después agregas cualquier verbo imperfectivo. Si te equivocas y aquí agregas un verbo perfectivo, igual te van a entender. Si tú dices я буду зробити, ¿sí? Igual se te va a entender, pero lo correcto es decir con un verbo imperfectivo. Я буду робити, я буду малювати, я буду фарбувати. Todos los verbos imperfectivos, tú vas a recibir este archivo porque todos los protagonistas reciben su propio archivo y aquí podrás acceder a la lista de 200 verbos con sus formas perfectivas e imperfectivas. Te voy a mostrar que te espantes. Aquí tienes forma imperfectiva y el lado superfectiva. Es importante saber distinguir las formas imperfectiva y perfectiva, pero imposible memorizar esta lista. ¿Cómo lo ujú, hacen los niños ucranianos? Ellos simplemente escuchan como un adulto al lado forma las frases y por eso saben que en esta situación yo uso esta forma y en esta uso esta otra. ¿Cómo lo haces tú que no tienes ese tiempo como tienen los niños ucranianos? Tú te rodeas del idioma y yo te voy a explicar después cómo lo haces. Entonces, cada verbo en esta tablita se explica con qué caso se usa. Por ejemplo, si yo tomo la sí, palabra bachite, я бачу, yo veo. Я хочу побачити, quiero ver, sí o sí. Y lo que ujú, quiero ver tiene que estar en caso acusativo, наприклад. Я хочу побачити Роміну. Так? ujú, Я бачу Роміну. El caso acusativo de femenino A por U. ujú, ¿Vale? Entonces, tú tendrás esta listita. La segunda forma es al verbo en infinitivo, como sale en el diccionario, agregar estas terminaciones. Es como en español tú dices, yo haré, tú harás, él hará, tú agarras el infinitivo. Bueno, hacer no es el ejemplo ujú, más correcto. Trabajaré, trabajarás, trabajar. Tú tomas el verbo completo y esas terminaciones. Yo creo que ya lo sabes. Pero también, ojo, esto solo ujú, funciona con los verbos imperfectivos. Y los verbos perfectivos, si ya sabes cómo se conjugan las palabras en presente, simplemente los conjugas en presente, pero tienen significado del futuro. Si tú dices поснідати,
y lo conjugas como presente, ya no es presente, porque pues nídate por su naturaleza indica una acción acabada. Yo desayunaré sí o sí. ujú, Recuerda que el perfectivo para nosotros es algo que indica un compromiso firme. ujú, Voy a tomar desayuno, pase lo que pase. Este es lo que significa ya pues nida. Bien, eso era la parte teórica y aburrida. Ahora ujú. vamos. Entonces, yo aquí puse, tú ya lo habías visto. Коли я вийду на пенсію, я буду жити. El verbo жити siempre es imperfectivo porque no puedes terminar de vivir mientras vivas. Si tú no puede existir el perfectivo de vivir porque cuando cumplimos con vivir ya morimos. Entonces, otro no, no existe. Жити siempre es imperfectivo y tú siempre vas a usar буду жити o la otra forma житиму. Я житиму в Україні. Ya habíamos Mm, hablado que usamos в con lugares y si este es un lugar concreto. Por eso hay esta pelea entre los rusos y los ucranianos que ellos, los rusos, dicen na Ucraniне, porque cuando dices na es como algo abstracto, un terreno abierto que no tiene sus límites. Y ellos inculcaron esa forma de na Ucraniне para mostrar que éramos solo un territorio, que no era ujú, un país definido. Es importante en ucraniano decir в Украине, porque con eso, con esa simple preposición, tú indicas que entiendes que Ucrania es un país soberano e independiente, que tiene sus límites y hay que protegerlos. Entonces, я буду mm, жити в Україні. Я знаю, що із Сантьяго до Києва 13 тысяч kilómetros. Yo no sé cuántos kilómetros son desde Buenos Aires a Kiev, pero desde Santiago a Kiev son 13.000 kilómetros. Te doy una tarea. Cuando viajes a Ucrania, tú vas a la plaza central de Kiev y hay un monumento allá, una estela, ujú, y al pie de ese monumento hay nombres de las ciudades, las capitales de todo el mundo, donde se indica ujú. a qué distancia están. Entonces tú buscas Ajá. donde dice Buenos Aires, sacas foto y lo mandas al chat. Tac. Ok. Ayer en una nota, bueno, yo escucho también la radio que hacen en Proyvita y un muchacho de acá fue a ser parte, bueno, fue a dar capacitaciones al ejército, al ZCU es el ejército CU, ucraniano, CSU, sí. De verdad, habría que decir ZSU, pero todo el mundo dice ZCU. Lo llaman es el CU. CU. Y él mencionaba que, bueno, que viajó 13.000 kilómetros y Ajá. que en un corto plazo, en un par de meses, tiene que volver. Este, no quisiera volver por la situación, pero está contento de ir y bueno, es un argentino, es decir, y fue al frente. Bueno, fue muy emocionante la nota Me de imagino. ayer, pero mencionó que también eran 13.000 kilómetros, así que quizás por la distancia no sea mucha la diferencia Muy entre posible. Santiago y Buenos Aires. Distancia estoy escribiendo a ciegas. Distancia меж Киевом та Buenos Airesом. Yo pongo la preposición меж. La preposición меж me pide este cambio. Киевом, Entre. Buenos Airesом. Так. Entonces, меж te pide el instrumental. Y así cuando tú encuentras estas frases, sin saber qué es caso instrumental, tú aprendes меж Киевом y Buenos Aires. Давай подивимося. Відстань між Києвом. І mira, 12.839. Y entre Ajá. Santiago y Buenos Aires son 13.400. O sea, Santiago y Ah, Kiev son 13.000 y tanto. Entonces, ese 1.000 kilómetros de distancia entre Santiago y... promedio. Все правильно він сказав. Lo dijo muy bien, solo que entre Santiago y Kiev se redondea hacia 13 más allá y entre Buenos Aires y Kiev entre 12 y 13. Ujú. Entonces, no sé, yo te mandé a vivir al campo. No sé Mm, si tú piensas vivir en la ciudad, pero yo te mandé al no es campo. nadie. No es nadie. Y en cada lámina acá encontrarás un enlace. Y yo quiero Ujú, muchísimo que tú cuando tengas un minutito libre, cuando будеш фарбувати стіни, ти вдягнеш навушники, ¿sí? Los auriculares, audífonos, y escuches lo que habla la gente allá. Що таке ujú. буду ходити у магазин? ¿Qué significa eso? Буду ходити у магазин.
voy a ir al almacén o Ah, al negocio. No sé si se traduce como almacén, pero bueno, al negocio que tiene muchas depende. cosas. Porque hay un magazine que es del porte de una estampilla, igual se llama magazine y va a ser como un kiosco. Y va a ser un magazine Ah, de tipo, no sé, 3 pisos y va a ser magazine igual. Perdón, magazine es una tienda de todo tipo. Sea almacén de barrio, un kiosco, un mall. Normalmente usaremos la palabra magazine. Y yo te ujú. puse acá una típica balanza que se usa todavía en varias tiendas, incluso en las ciudades. Y ay, se me olvidó el nombre en español de Rajivnitsa. En ucraniano esto se llama Rajivnitsa. ¿Quién sabe, chicos, cómo se llama Rajivnitsa en español? Con A, es Eh, avalor. Parece un abaco. Abaco. Abaco, sí, abaco, es un abaco. Y tú vas allá, fuimos con mi marido a una tienda como esta. Y él en la vitrina vio las botellas de cerveza que tenían etiquetas muy bonitas. Entonces mi marido toma esa botella y empieza a leer. Y de repente aparece la vendedora de ¡Postavte! Déjelo. ¡Yo вам треба! ¿Qué necesita? ¡Yo вам сама скажу! Así que prepárense. Especialmente en las tiendas de campo, especialmente con las personas mayores las que atienden allá, Ujú, va a pasar eso, porque en la época soviética conseguir las cosas en una tienda era casi imposible. Entonces el que tenía contacto con algún vendedor era el privilegiado y los vendedores eran una casta superior porque ellos tenían. Entonces todavía las señoras mayores conservan ese trato. Las más ujú, jóvenes decían, «Добрий день, що бажаєте?» Y yo, no, pero las, «Поставте!» Entonces, y de repente, «Що будете брати?» ¿Qué va a comprar? Tú dices eso y ella con ese abaco empieza manipulaciones y te da el número. Y tú dices, vaya, lo hace mucho más rápido que uno con la calculadora en su mano. Тому так, і дивись, ти робиш клік на цьому. Ми зараз це не будемо робити. Я завітала до нас у сільський магазинчик такий. Y tú vas a escuchar a las personas reales que hablan de las situaciones reales. ¿Qué dice acá? Наш сільський магазинчик. Як ти це розумієш? ¿Cómo lo entiendes? no sé qué es Silskei, Ujú. pero es nuestro, Y aquí mm, aparece magazín, nuestro negocio, nuestra tienda, nuestro tiendecita, almacén. tiendita, Ah, magazínчик. pequeña. La terminación ik o chik me indica que es un diminutivo. Наша Mm. маленька, nuestra tiendita de campo pequeña, porque сільський es de campo, de pueblo. Наш Ah, de Seló. de село, sí. En Mm, ucraniano muchas veces, así como tú ves kit que se cambia por коти ujú, y o, siempre como que se alternan, lo mismo село, perdón, село lo vas a ver en forma de сільський. ujú, Selo es el pueblo, Silski es adjetivo de la palabra selo, porque siempre casi podemos crear un adjetivo a partir de un sustantivo en ucraniano. ujú, Tu nombre también, Rominin. Yo puedo usar tu nombre y crear que de Romina sea una palabra aparte. Rominin computer, por ejemplo, або Ромінина вишиванка, дуже гарна вишиванка. ah, Entonces, так, дуже классно. Entonces tú vas a ir y para ti que yo estoy buscando que tú tengas contacto con el idioma real. Y tú vas a los comentarios y читаєш. Зараз по селах гарні магазини із великим, aquí se equivocó en tipear, із великим вибором товару. І ти думаєш, Zaras, esta palabra la conozco. ¿Sí? ujú, Селах, село, ahora, por los pueblos. Гарні магазини, buenas tiendas o bonitas tiendas. Із ujú, великим yo sé, а от вибор товару no sé. Llegas hasta donde puedas llegar en ucraniano tratando de inventar qué es lo que puede significar. І después, Оксано, дякую за те, що ти показуєш у своїх відео село. Entonces, primer intento es tratar de entender lo que dice y si no entiendo, voy a Google o a DeepL. ujú. Ese ejercicio lo hago con tus publicaciones de tu otro usuario. Классно. Бачиш, і Primero trato de entender cuando voilà. lo leo en ucraniano y mantengo la historia ahí apretada para que no se me cambie hasta que termino de tratar de entenderlo, para leerlo en castellano.
Me da mucho gusto saberlo porque yo lo hago justamente con ese propósito. Yo lo pudiera haber puesto solo en ucraniano porque principalmente publico para mi mamá, que mi mamá me sigue. ¿Dónde están tus historias? ¿Te pasó algo? Entonces, tengo que hacer, aunque sea una tontera, pero tengo que emitir todos los días algo para que vea que estoy bien. Pero Ujú, mira, aquí la gente no habla como yo. Y la gente real cuando se expresa lo hace de manera desordenada, porque yo trato de ordenar las oraciones para que sea más fácil entender. Yo soy profesora. Pero la gente que ujú, escribe sus comentarios, y ustedes lo pueden ver por los comentarios que sus compatriotas dejan en las redes sociales, a veces no pillas qué es lo que quiere decir. Entonces, eso ujú. también es muy valioso porque así es como habla la gente. Entonces, ти будеш ходити в магазин. Далі. Ujú. Скажи мені, будь ласка, що ти будеш пити в Україні? Чай, каву чи джерельну воду? О, написано aquí мати. Дай допишу мати. Mate, Ага. Мати, piu mate. мати. Окей. Pero en Ucrania vas a tener que probar también джерельну воду. Джерело es un manantial. Ah, tak. Sí, y la palabra Gereló la vas a encontrar. Las tiendas se llaman Gereló, manantial. Los jardines Ajá. infantiles se llaman Gereló. No sé, estaciones de radio se llaman Gereló. Cuando hablan de esto es mi fuente de inspiración, esa palabra Gereló, ahora que lo Ajá. estoy diciendo, como que entiendo que en ucraniano se ocupa mucho, entonces tienes que saberla. Y estos son los paisajes típicos de gran parte de Ucrania. O sea, planicie, 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 planicie. De repente alguna alturita, pero normalmente lo vas a ver así. Так, тоді будеш пити мати. Bueno, por Tak. suerte mate no cambia, entonces no hay que cambiar nada, pero la palabra cava y la palabra voda cambiaron, porque ya que es un objeto de nuestro beber, tienen que Inaczej. ser. Так, пішли далі. Що ще ти будеш робити? Кларо, я pude haber puesto aquí, слухати музику, дивитися Nie. телевізор, читати. Esto es muy fácil. Entonces te puse estas Ja, cosas. ja budu pracować tam. Es працювати. Y yo te puse 5 opciones. No es que tú tengas que hacer esto, te lo puse para que tú me digas qué imagen corresponde a qué opción. Що ще ти Dobra. будеш робити? ¿Qué más vas a hacer? Y aquí tenemos купатися в річці, вишивати, варити варення, садити картоплю, розводити кіз. ¿Cuál de estas tú sabes ya súper qué significa? Kupaty się na rybci, це перша, Перша, так, перша ¿cómo se dice фотографія. imagen? Ти можеш сказати фотографія. Перша Ah, фотографія. А перша фотографія. якщо тобі треба слово imagen, es más complicado. Imagen en ucraniano це зображення. І vive con eso ahora. Фото... Фотографія це добре. Так, краще фотографія, повір мені. Креми. Це перша фотографія це купатися. І міра, yo puse в річці, porque на Так. річці es en la orilla. Tú te bañas А, dentro. А на річці це, наприклад, лежати, відпочивати, засмагати, hacer otras cosas que tú haces en la orilla del río. На річці es, ahí estás en la ага. tierra. В річці estás en el agua. Esa es la diferencia. Так, вишивати, що це? Бордар. Так, Це прекрасно. друга фотографія. Друга фотографія. Фотографія. Я. Фотографія. Так. Mira, no hay Е, que usar ningún caso porque no hay condiciones para usar ningún caso. No hay ni una preposición, ni un verbo, ni una otra palabra que lo cambie. Tú nombras, dices, es la foto número 2. Y donde hay es, en ucraniano es simplemente nominativo. Druga fotografía. Це друга фотографія. Aquí no hay casos. Далі. Варити варення? mm, це. Ah, no, no me acuerdo cómo se dice cuarta. Четверта. Четверта. Четверta, fotografía. Четвертая фотография, варити варення. La palabra vareña viene de la palabra variti. Y si yo quisiera analizar la etimología, la mermelada es lo cocido. Cocido. Vareniki, cosas Son cocidas. cocidos. Todo es cocido. Todo vareña. Y las palabras Estos hervidos serían, ¿no? hervidos, claro, Cocidos, pero de manera hervida. vareniki, pero vareña tú hierves con azúcar, sin agua, a veces con agua. Pero el proceso de preparación en una olla se llama Ujú. varite.
Si lo vares ujú, con agua o con leche o con otra sustancia líquida, es... Y ujú, aquí quiero fijar tu atención, las palabras que terminan en ya, pero antes tienen una doble consonante, no ujú, como rivña, que tiene una V y una N antes de ya. Rivña es una palabra de género femenino, pero si ujú. antes del ya hay dos letras repetidas, es género neutro. Neutro. Vareña. No es la vareña, es lo vareña en ucraniano. Es algo neutro, Ujú, vareña. Como cuando tú vayas a decir que quiero comprar mermelada de frutilla, tú dices polunichne, vareña. Malino V de frambuesa, vareña. O se combina con... угу. Так, садити картоплю. Садити картоплю це п'ят, П'ята, п'ятному, п'ята фотографія, так. п'ята фотографія. Y fíjate en la palabra sadite. Sadite literalmente significa sentar. Nosotros no plantamos las papas, nosotros sentamos las papas en la tierra. Ah, Voy a sentar la papa para que crezca. Sadite. Y ostañe, y ya nos queda solo una y eh, más. розводите кіс. Ajá. Не знаю, розводите. No lo sabes. Разводите es criar. Hay palabra А, koza, que es la cabra, koza, ¿tak? También se usa como un insulto. Koza. O sea, koza ah, esta. lo leí en el chat, eso sí. Ya. Bueno, koza significa cabra y esta palabra, si tú la buscas en Slovnik, también otra herramienta súper importante, tú vas a ver que tiene esta alternación de vocales, que si es plural, genitivo, es kiz, o Ah, acusativo genitivo es kiz. ujú, Acorta la palabra y además de eso, o cambia por i. A veces pasa. Entonces, tú puedes hacer lo que tú quieras. Te puse esto para ampliar el vocabulario, ¿tak? Ya budu купатися в річці. Elígeme una ujú. opción y pronúncialo. Я буду купатися в річці, і також буду виживати. Прекрасно. Я думаю, це хороша програма. І buen panorama. Pero tienes que vivir en alguna parte. Y ya vamos terminando nuestra hora. Solo te voy a Ujú, mostrar algunas cositas así súper rápido. En Ucrania ahora se volvió muy de moda restaurar las casas antiguas, a pesar de la guerra. Imagínense. ujú, Cualquier momento un misil puede caer sobre tu casa, pero la gente es súper optimista. Los ucranianos siempre han sido muy optimistas. Entonces, y van a estas casas históricas que se llaman Hata Mazanka. Y te voy a compartir el Instagram de una directora de cine que ujú, convirtió mazankarstvo, o sea, el arte de crear estas casas, en su vida. Y aquí puedes ver su Instagram, pero yo voy a ir al video del proceso. A ver si abre. Aquí te recomiendo que tú también pongas en pausa y revises todo lo que ella pone ahí. Hatamazanka se llama así porque tú majes. Mazati es como esparcir, una casa ajá. esparcida, porque se preparaba una mezcla de arcilla, o ¿cómo se llama esta? Ah, no arcilla, sino otra palabra hay. Eh, Sí, son como las casas que greda, se greda, usan ahora, greda, más greda, ecológicas. greda, greda, eso. La greda, la paja, a veces la caca de caballo, todo esto se mezclaba y con eso Ujú. se hacían las paredes. Entonces te De puse, adobo. exacto. Entonces también tú puedes ver otro video de otro chico cuyo hobby es buscar los objetos de la Primera y Segunda Guerra Mundial y Ujú, lo buscan justamente en estas casas y también las restauran porque después hacen como presentaciones, hacen esas simulaciones como si estuvieran en una batalla. Este es otro video. Y tú puedes simplemente ponerlo y escucharlo cómo hablan, porque en distintas regiones de Ucrania se habla distinto y una que otra combinación de palabras se va a quedar en tu memoria. Lo otro que te invito a conocer es el YouTube de esta chica que con su marido, antes no era su marido, pero con su novio, se arrancaron de un pueblo que quedó bajo la ocupación rusa en los primeros días de la guerra, lograron milagrosamente escapar de ahí y se instalaron en una casa abandonada en la región de Kharkiv. Y su canal se llama Estética Futura.
Hutir en ucraniano es este pueblo súper chico de 5 casas, de máximo 10 casas, súper alejado de todo. Entonces ellos Ujú, viven en ese campo súper alejado y transforman la casa de campo en algo estético. Y es divertido. ujú, Ella hace cosas con su mano, con sus manos y lo muestra. Como una chica que no tenía que ir a vivir a este lugar, tuvo que adaptarse y también tuvieron hijos ya, y es muy, muy lindo el canal. Y ujú. te doy como домашнее задание a ti que tú me traduzcas la historia de esta chica. Y me mandas si quieres en el chat común o si quieres en el chat privado, pero quiero que tú entiendas lo que ella dice. Quiero que trabajes sobre este texto. No tiene Doble. plazo, pero ojalá antes del año nuevo. ¿Ya? No es que hoy día te sientas después de la clase y haces la tarea. Y bueno, estos son Hoy, videos. hoy no, pero lo voy a hacer en breves. Sí, ok. Y aquí vas a ver otros videos sobre Mazanki y también hagamos, no ahora, sino haz tú, porque ya lo hice, la simulación. ¿Qué casa quiero comprar y cuánto cuesta? Por ejemplo, Chernigivshina es la región de donde vengo yo. Y tú puedes Ujú, comprar a 1 millón de grivnas, que vendrían a ser como 20, 25 mil dólares. Ella se compró una casa, es que con un terreno que yo digo, deme 10. Si tuviera el dinero, yo lo compraría. Acá puedes ver las casas más modernas, porque uno piensa que la casa, Вітаю гостей каналу. perdón, que la casa ucraniana siempre es Hatamazanka. No, las casas de ahora pueden llegar a ser muy como smart house, muy producidas con cosas ujú. modernas, tecnológicas. Y a ver si saldrá algún video de SD. Jate na Zakarpatty. Cuando viajé con mi marido a Zakarpatty, eso, esto lo voy a agregar. Cuando viajamos con mi marido a Transcarpatia, porque en Transcarpatia se encuentra el centro geográfico de Europa, él quedó impresionado por las casas que vio allá. Pero en Transcarpatia la gente considera una casa es como un nido familiar, nido generacional. Cuando yo empiezo a, Ujú, miren ahí, cuando yo empiezo a construir una casa, yo calculo que va a ser para mí, para mis hijos, para la familia de mis hijos, para la familia de mis nietos y todo eso. Entonces, como ven, así son las casas, no es en toda Ucrania, sino en esta zona en particular. Pero en Ucrania ujú. también verás muchas casas así gigantes que tú dices, ¿quién vive allá? Un conde, un príncipe. Lo voy a poner después en el chat. Y eso es todo. Espero que no te, que te hayas desestresado después de esa hora de charla y quisiera mucho que, ¿cómo se llama? Que los chicos que vengan a las clases no se estresen porque la responsabilidad es compartida. Es la tuya, Ujú. mía. Yo también estoy nerviosa y a ver si te gusta, si no te gusta, si aprendes algo, si no aprendes. No, no, un montón. Bueno, por eso también te sigo, porque me gusta mucho cómo dictás las clases. Ok. Dictás o cómo las expresás. La verdad que me parece que es fácil de recordar, porque la verdad que hay que recordar, bueno, casos, palabras, terminaciones y demás, y la verdad que me sirve muchísimo. Bueno, yo creo que en parte es también debido a mis hijos, porque a mis hijos nunca los senté a aprender ucraniano, sino que les he creado situaciones que provocaban su interés y querían averiguar y qué pasa así y qué vaya allá y cómo se dice y cómo se hace. Entonces, sin enseñarles ucraniano, les enseñé ucraniano y como que de a poco empecé, porque yo me aburro también cuando enseño solo la gramática. Es que es la cosa más aburrida del mundo enseñar y yo quiero que mis alumnos se diviertan y cuando uno se divierte, yo creo y la experiencia demuestra como que retienen mejor. Я дуже Ujú. тобі дякую за твою сміливість. Te agradezco mucho por tu valentía y a todos los chicos que algunos se levantaron temprano para conectarse. Voy a subir esta clase hoy, pueden volver a verla, Privita de la de nuevo. Pueden volver a verla y voy a compartir algunos de los videos, algunos enlaces en el chat común y Romina, Ujú. a ti te mando la presentación para que vayas. No quiere decir que tienes que verlos, estos videos, pero yo creo que te van a interesar especialmente los Doble. que escriben, porque son personas reales, no son, ¿cómo se llaman esos presentadores de televisión que tienen todo súper producido, bien pensado, no, la gente dispara y así es la vida real. Добре, Ujú. дуже дякую. Doble. Nos Дуже дякую вам о вам вас. тобі, вам Вам, або тобі. вам. Вам або тобі. До побачення і до До зустрічі. побачення.
Hoy voy a ver qué pusieron en el chat. Es mejor los ejercicios. Ok, Jesús, muchas gracias. Mira, los artículos para la gente de habla ucraniana o en general de los idiomas donde no se usa el artículo es un dolor de cabeza. Y hasta llegando al nivel C1, C2, igual la gente falla con eso, porque en ucraniano no existe. Y yo me permití hace muchos años equivocarme. Dije, ya, tú me entendiste. Y Igual yo conseguí igual mi... acá No, en Argentina. te entendí perfectamente. Lo único que en ese caso el sustantivo tiene que estar determinado o bien por el artículo, los ejercicios, o bien si son, hago ejercicios de ucraniano o de gimnasia o... Súper. Nosotros acá no usamos, usamos sin el artículo cuando es actividad física. Ahora, Ajá. si hacemos los ejercicios, es una actividad más De educativa. Baches. Es que hay tantas sutilezas y tú puedes Sí. llegar a frustrarte tanto que vas a quedar callado. Mucha gente piensa, es que si lo digo mal, voy a estar mal, voy a parecer tonto, voy a parecer inútil, mejor no digo nada. Y yo siempre trato de inculcar en mis estudiantes que es mejor hablar mal que no hablar, porque si tú no hablas, nadie sabrá lo inteligente que eres, lo divertido que eres, cuánto tienes que dar a este mundo. Expresa y la vida te enseñará. Bueno, de alguna manera aprendí a hablar como hablo. Y parece que me entienden. Entonces, estas sutilezas me di permiso, así hasta tengo un certificado. Puedo equivocarme, es humano equivocarme, pero sí, Jesús, te agradezco mucho esa explicación porque también así aprendo. Cuando yo me equivoco y tengo una retroalimentación, se enciende una ampollitita en mi cabeza. Dobre, Hablas súper bien, Nadia. dobre. Дякую дуже. Voy a ir a vivir mi día con mucha alegría. До Ujú. побачення. Гарного дня. Gotcha. Buen día. Chao.